Muy bien, chicos, vamos a resolver en este caso el ejercicio número 3 de cinemática rotacional. El ejercicio nos dice que tenemos una polea doble que gira alrededor de un eje fijo en A y que consta de dos tambores concéntricos, uno de 0.08 metros y uno de 0.20 metros. También nos dice que está conectado un cable inextensible que le vamos a llamar C y que está en la polea interna y se mueve horizontalmente hacia la derecha con una velocidad de 0.64 metros por segundo. Y que además de tener esta velocidad también desacelera uniformemente con una aceleración negativa de menos 0.32 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que como es negativa la aceleración, quiere decir que está frenando. El cable nos dice que también tiene una carga externa, que en este caso le llamamos B, que se va a mover de forma vertical. Y nos pide determinar varias cosas: la velocidad angular, aceleración angular, tiempo, número de revoluciones, la velocidad máxima que alcanza la carga y la aceleración en el punto D. Vamos a resolver esto para tenerlo más claro. Primeramente voy a dibujar la polea. En este caso hay que recordar que pues tenemos una polea grande y una polea más pequeña. La voy a poner de colores diferentes. Ahora, de la polea más pequeña vamos a tener un cable inextensible que le vamos a llamar C. Y hay que recordar que este punto, pues bueno, va a tener una velocidad que en este caso ya la tenemos, que la velocidad en C va a ser de 0.64 metros sobre segundo al cuadrado, y también va a tener una aceleración, bueno, en este caso es una aceleración lineal porque están unidades lineales, aceleración en C de menos 0.32 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Este sería obviamente pues nuestro punto C. Nos dice que está girando sobre un eje fijo, en este caso el eje fijo sería el inciso A, y que también está conectado en este caso a una carga. La carga, se puede decir que la vamos a dibujar aquí de color amarillo, sería un cable. Si yo lo quisiera ver de esta forma, aquí tenemos la polea externa, viene un cable, ¿no? Y en este cable pues estaría conectado una masa. No nos importa ahorita mucho el tema de cuál es el peso de la masa, solamente que está conectada una masa, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Y esta masa pues justamente también va a presentar una velocidad lineal, que en este caso le vamos a llamar que en este punto la velocidad lineal va hacia arriba. No sé cuánto vale este vector de velocidad v, sé que solamente iría hacia arriba, pero no podría decidir cuánto es. De hecho es parte de las preguntas que nos dicen, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, el inciso A me pide sacar velocidades angulares y aceleraciones angulares. En este caso en particular, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos está pidiendo velocidades angulares de giro. En este caso, omega, que es velocidad, y alfa, que es aceleración. Y hay una relación muy importante justamente con esta información que nos da al inicio del ejercicio. Y la primera es que la velocidad tangencial es igual a r por omega. Y en este caso que la aceleración tangencial también es r, pero por alfa. Si se dan cuenta, yo ya tengo velocidad tangencial, que es la velocidad en c, y la aceleración tangencial, que es la aceleración en c. Yo ya tengo estas dos. Obviamente tengo el radio y yo ya fácilmente puedo calcular alfa y omega. Vamos a calcularlas. Omega inicial, en este caso porque es la que inicia en el tiempo cero, sería igual a b de t sobre r. B de t, ¿cuánto vale? Sería 0.64 metros sobre segundo cuadrados y r vale 0.08 metros, que es lo que nos daba el dato del ejercicio. En este caso, pues particularmente como podemos ver, el resultado, haciéndolo en la calculadora, nos daría de 8 radianes sobre segundo. Haciendo lo mismo con la aceleración, tendríamos que esto sería la aceleración en t sobre r, que en este caso, bueno, no es t, es c, sería de menos 0.32 metros sobre segundo cuadrado, divididos entre 0.08 metros. Y en este caso, el valor que nos da la calculadora es de menos 4 radianes por segundo. ¿Ok? Y hasta ahorita creo que vamos todo bien. Entonces, ya tenemos el inciso A resuelto. Rápido y fácil, ¿no? No era tan complicado. Luego vamos con el inciso B. El inciso B nos está solicitando calcular lo que se llama el tiempo. No conozco el tiempo en esto que tarda en detenerse porque hay una aceleración negativa. Pero hay que recordar esta fórmula, que omega en este caso sería igual a omega inicial más la aceleración por el tiempo. Y aquí yo ya puedo simplemente sustituir porque yo ya tengo omega y alfa. Omega y alfa. Entonces va a ser muy fácil sacar el tiempo, ¿no? Muy importante, omega me dice hasta detenerse. Entonces omega tendría que ser igual a 0, ¿no? Y básicamente la ecuación se sustituye así. 0 sería igual a omega 0,
Que bueno, omega 0 yo ya sé que vale 8 radianes por segundo. Lo puedo anotar de primera vez. Sería 8 radianes por segundo. Más alfa, que en este caso alfa, pues la tenemos de menos 4 radianes por segundo. Por t. Si yo hago la álgebra necesaria para despejar a t de esta ecuación, este que está sumando pasa del otro lado restando, y de este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría algo así. T es igual a 8 radianes sobre segundo, negativos porque este pasaría restando, y entre menos 4 radianes sobre segundo cuadrado, aquí me falta un cuadradito, y en este caso negativo porque es el signo que tenía, ¿no? En este caso nos daría de menos 8 entre menos 4, en donde nos da 10, aquí se equivocó un poquito la IA, por eso es que no hay que confiar en las IA tanto. Nuestro resultado de menos 8 entre menos 4, bueno, sería de 2, simplemente sería 2. 2 radianes, 2 segundos, perdón, 2 segundos porque en este caso sería tiempo. Entonces ya tenemos nuestro resultado de t, que en este caso el inciso B que nos pedía tiempo, ya lo calculamos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a calcular es el inciso C, que en este caso nos pide el número total de revoluciones. En este caso el inciso C nos pide calcular lo que viene siendo teta, ¿no? Y para calcular teta, pues bueno, nosotros tenemos una fórmula que teta es igual a teta 0 más omega 0 por t más un medio de alfa por t cuadrada. Muy parecida a la fórmula de aceleración lineal, en este caso nada más que son términos angulares. Muy importante, me pide calcular teta, pero bueno, teta 0 ¿cuánto vale? Pues vale 0. Porque no me dice que tenga algún barrido inicial o que haya dado cierta cantidad de vueltas. Nunca me indica eso el ejercicio, entonces vamos a suponer que no ha dado ninguna vuelta, entonces sería 0. Ahora, omega por t, pues ya las tengo, ¿no? Omega sub 0, pues se puede decir que es esta que había calculado aquí arriba, la de 8 radianes, y t, pues lo acabamos de calcular. En medio es una constante, alfa, pues también la tenemos, porque tenemos que es menos 4, y t cuadrada también la tengo, porque tengo el tiempo, entonces prácticamente hay que solo sustituir, y nos quedaría así. Teta va a ser igual a omega por t, en este caso sería 8 radianes sobre segundo, por nuestro tiempo, que en este caso es de 2 segundos, más un medio por alfa, que es de menos 4 radianes sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 2 segundos, pero al cuadrado. Y al hacer todo este cálculo nos da un total de 8. ¿8 qué? 8 radianes, ¿vale? Tenemos matemáticamente, hacemos la cuenta, la metemos a la calculadora, nos da 8 radianes. Y estos 8 radianes, pues bueno, yo los puedo convertir a revoluciones. Hay que recordar que, en este caso, 2pi radianes es igual a una revolución, ¿no? Entonces, yo ya con esa información, yo ya puedo hacer mi regla de 3 y prácticamente lo que haríamos es esto. O lo podemos ver como una relación, ¿no? En este caso, nuestro n, que viene siendo el número de RPMs, va a ser igual, en este caso, a nuestro desplazamiento angular sobre 2pi, haciendo un factor de conversión. O lo voy a hacer como habitualmente lo hacemos en clase. Voy a poner que n serían 8 radianes y aplicando nuestra famosísima h del poder. En este caso, radianes está arriba en el numerador, entonces lo divido entre 2pi radianes, y eso sería igual a una revolución. Si nos damos cuenta, radian con radian se va, y pues me daría revoluciones. En este caso, el número de revoluciones, metiendo 8 entre 2pi en la calculadora, nos da acerca de 1.27 revoluciones. Y en este caso, el inciso C, ya lo contestamos. Vamos por último con el inciso D, que es la velocidad máxima de la carga en B. O sea, aquí yo tendría que calcular la velocidad tangencial, ¿pero en dónde? En el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Lo que nos está pidiendo el inciso D es calcular la velocidad lineal en B. Y si nosotros recordamos, pues bueno, en este caso particular tendríamos que la velocidad tangencial es igual a R por omega. Pero en ese caso R pasaría a ser R, pero la exterior. ¿Por qué?
porque en este caso pues es la polea exterior. Si nos damos cuenta, B está, en este caso este punto B está sobre la polea de color azul, entonces sería radio exterior. Entonces pues simplemente sustituimos y omega pues es la misma de siempre, es la que hemos calculado desde el inicio, que en este caso pues viene siendo la de 8 radianes sobre segundo. Entonces quedaría que la velocidad en B va a ser igual a R, que sería de 0.2 metros, multiplicado por nuestra velocidad angular, que es de 8 radianes sobre segundo al cuadrado. No sobre segundo nada más, o sea, son segundos lineales y esto nos da un total de 1.6 metros por segundo. Esa es una velocidad lineal. Recordemos que tener radianes es como tener un 1, ¿vale? En unidades, ¿no? Entonces, si yo tengo 1 sobre S y lo multiplico por metros, quedaría metros sobre segundo nada más. Entonces, con esa idea quedaría muy sencillo y muy fácil y calculamos ya en este punto el inciso D. Y justamente ya para terminar hay que recordar que para calcular nuestra aceleración voy a dibujar nuevamente la polea de color verde, ¿no? La polea de color verde está algo así, que sería la pequeña. Y lo que hay que recordar es que justamente la aceleración, hay dos aceleraciones. Hay una aceleración tangencial, ¿no? Que en este caso sería esta, y le vamos a llamar aceleración tangencial, que ya la tenemos, ¿no? Que fue una de las primeras que calculamos. Esa aceleración es pues obviamente la que se debe y la que le da el principio de giro, ¿no? Pero nosotros recordemos que también debe de haber una aceleración hacia adentro. ¿Por qué? Porque si no, lo que estarían pasando, si solamente tengo una aceleración lineal, como esta que acabo de poner arriba, pues bueno, la partícula se estaría moviendo hacia la derecha y no dentro del círculo. Se puede decir que siempre hay una fuerza que lo jala hacia adentro y esa fuerza siempre que lo jala hacia adentro le llamamos aceleración centrípeta. Y esta última aceleración centrípeta, que es justamente parte de la sumatoria de vectores, se escribe como la aceleración centrípeta es igual a R por omega al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues yo ya tengo R, pues ya tengo omega, ¿no? Que yo lo podría escribir en dado caso, ¿no? El inciso C lo que nos pide es calcular la aceleración tal cual. Y en este caso es una suma vectorial, ¿no? Voy a poner esta formulita del otro lado para entender que esta es una suma vectorial. En otras palabras, si yo veo, aquí tendría la proyección de ambos vectores y realmente la que me pide es esta de color amarillo, que sería esta aceleración. Entonces, esa aceleración va a ser igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Ok? Pero es una suma vectorial. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y hay que recordar que ADT yo ya la tengo, que sería ADT, es la misma que yo calculé, más bien que no calculé, que yo ya tenía desde aquí. Esta aceleración ADT, de hecho la ven, aquí está, es de menos 0.32 metros sobre segundo al cuadrado, entonces vamos a ponerla, menos 0.32 metros sobre segundo al cuadrado, ese sería mi ADT, y mi ADC, pues bueno, en este caso, si yo lo reviso, pues tendría que ser omega por R, más bien R por omega al cuadrado, entonces la polea interior mide 0.08 metros, por R, que en este caso sería R, por omega, que en este caso son los 8 radianes sobre segundo y en este caso elevado al cuadrado. Eso quiere decir que mi aceleración centrípeta en unidades pues nos estaría dando de 5.12 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues ahí ya tenemos justamente nuestra aceleración centrípeta. Ahora, si yo veo y analizo esto como si fuera, pues justamente una sumatoria de vectores, ¿no? Podríamos ver que justamente, de hecho voy a ponerlo con reglita para que se vea un poquito mejor, tenemos nuestra aceleración, que de hecho, viendo los signos, voy a respetar los signos, ¿vale? Esto va así. Mi aceleración tangencial es negativa, eso quiere decir que va hacia la izquierda. Y sí, tiene razón porque va frenando, entonces necesito poner una fuerza, una aceleración en sentido contrario para irlo frenando. Entonces mi aceleración tangencial va a ser igual de menos 0.32 metros sobre segundo cuadrado. Y en este caso mi aceleración centrípeta sí la va a jalar hacia abajo, ¿no? Y esta aceleración hacia abajo pues va a tener un valor de 5.12, que en este caso sería propiamente dicho menos
5.12 metros sobre segundo en dirección J negativo, ¿no? Y ya, luego lo que podríamos hacer, pues prácticamente es una suma vectorial, ¿no? Aquí voy a proyectar una línea y aquí voy a proyectar otra línea. Ahí está. Estas dos sumas, pues bueno, al fin de cuentas lo que yo voy a hacer es un vector que prácticamente va a estar algo, pues bueno, propiamente dicho, para que los dos vectores se puedan sumar, tendría que ser técnicamente y siendo de manera muy real algo así, ¿no? Gráficamente, para que sea gráficamente correcto tendría que ser algo así. Porque recordemos que siempre tiene que partir de la base del primero y terminar en la punta del segundo. Entonces mi vector de aceleración realmente sería este, ¿no? Y en este caso particular, pues bueno, simplemente lo que nos pide es la magnitud. Entonces solamente hacemos, en este caso, un Pitágoras. Mi aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 0.32 metros sobre segundo al cuadrado, más, en este caso muy importante, menos 5.12 metros sobre segundo al cuadrado en dirección J, pero bueno, no es necesario ponerlo aquí. Y si yo hago estos cálculos y los meto en la calculadora, el resultado que me da es más o menos de 5.13 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese sería mi último resultado. No me pide realmente al final una dirección de este vector. Podría calcularla así, sin ningún problema puedo calcular en este caso la dirección del vector A, pero no me la pide, entonces no es necesario y para el tema del examen lo podemos dejar hasta aquí. Y bueno chicos, pues justamente ya en este punto acabamos de resolver el ejercicio número 3 de cinemática. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarme. Hasta luego.